Tijuana. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, gracias, buenas tardes, un saludo. Gracias. ¿Cómo se vive hasta el día de hoy en la administración del presidente Joe Biden y previo precisamente a este gobierno la deportación de ciudadanos extranjeros a México y, por supuesto, la deportación de connacionales, ya sea que acaban de entrar en la ola migratoria o bien que ya llevan años viviendo en la Unión Americana? ¿Cómo se vive hasta hoy? ¿Cuál es el flujo regular? No, básicamente ese discurso ha generado mucho nerviosismo. Ha generado la intención de cruzar la frontera antes del 20 de enero que llega él, y eso provoca que venga más gente del sur. Yo creo que su discurso más que nada obedece a la cuestión política electoral. No es posible hacer las deportaciones que él dice, no tienen la estructura ni el personal. Por eso ha dicho que va a utilizar al ejército, que es una situación también amenazante. Pero en este momento, como han dicho la presidenta Claudia, la agricultura, también la construcción, son actividades que están en manos principalmente de trabajadores mexicanos. Yo creo que quienes van a protestar son los grandes empresarios de la agricultura, de los servicios, de la construcción, del comercio, porque ahí están los trabajadores. Son 11 millones de extranjeros sin documentos que trabajan en Estados Unidos y la mitad son mexicanos. Claro. ¿Y cuál es la expectativa con la que ustedes están diseñando esta operación en caso dado de, más allá de los diálogos, más allá de lo que dicen los presidentes, una vez que el gobierno de Trump inicie y si efectivamente cumple con sus amenazas, cuál es el escenario que usted está viendo realmente en Tijuana? Porque usted es el que va a recibir ahí uno de los principales golpes ese día. Sí, efectivamente, yo tengo 25, 30 años en este tema, ha habido muchísimas campañas de deportación, pero debo decirle, en esta administración de Joe Biden se deportaron 7 millones de migrantes. No es ni la migración siempre ha sido deportada y Tijuana es uno de los lugares más críticos. En este momento en 40 albergues hay 4.500 migrantes que están a la espera de cruzar o de regresarse, siguen llegando, muy pocos por la estrategia de desviarlos en el centro y sur del país, pero más que nada lo que yo quisiera decir, la tragedia es que está involucrando a muchas familias. Muchísima de la gente que está en los albergues son familias enteras, ya no son solo trabajadores, y en ese sentido la deportación es una amenaza para separar también familias en Estados Unidos. Yo creo que ahí la idea de que los consulados se involucren, participen, defiendan los derechos de esta gente, es de suma importancia que se consolide, pero más que nada prepararnos. Esa amenaza, sea o no cierta, yo creo que hay que prepararnos para recibir a esta gente, que es nuestra gente, trabajadores, y que de alguna manera contribuyen, como lo dice la presidenta, a las dos economías, en Estados Unidos y en México. Tijuana, por cierto, cada año recibe 700 millones de dólares de remesas y de gasto fronterizo de trabajadores. Es la primera ciudad en el país que recibe remesas, 700 millones de dólares anuales, y eso nos obliga como gobierno municipal y como sociedad a darles todo nuestro apoyo. Oiga, don José Luis, usted que se nota que está enterado, que realmente la padece en esa zona, ¿realmente tiene los recursos económicos, la capacidad en refugios, el personal para recibir una deportación histórica como lo ha prometido Donald Trump? ¿O qué le falta? Mire, ahí hay que ser muy claros. Los 40 refugios son privados, son de iglesias, son de grupos sociales, de gente de Estados Unidos que apoya. Refugios del gobierno federal hay 2 nada más. Hemos pedido durante mucho tiempo que el gobierno federal abra albergues, principalmente para familias, grandes albergues, porque es un sufrimiento de muchísima de esta gente. Y el Estado tiene 2, tiene un albergue el DIF y un albergue el DIF municipal. Son insuficientes completamente. Hacemos una apelación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que reactive el fondo de migralidad. El fondo de migralidad que se aprobó hace años por el Congreso ayudaba a estos albergues a pagar agua, luz, gas, alimentos y medicinas.
Se canceló ese fondo desde el presidente Peña Nieto, no se ha reactivado. Todos vemos con buenos ojos que a México entran más de 60 mil millones de dólares al año remesas, pero cuando hay un mexicano deportado, sin domicilio, sin familia, no hay un dólar para ayudarlo. Y yo creo que eso es importante señalarlo porque muchos estados salen favorecidos con las remesas, la economía nacional se favorece con las remesas, pero cuando esta gente está en desgracia y necesita apoyo, no hay un dólar de esas remesas para darle un taco o darle una medicina. Me parece demoledor lo que está diciendo, lo hipócrita que somos, no solamente los gobiernos, los políticos, no hablando de los funcionarios, como sociedad es cierto, recibimos como familias miles de millones de dólares y al final no los vamos a poder recibir si es que realmente se deportan masivamente porque no hay trabajos, no tienen casas acá. Adelante. Sí, en este momento tenemos un problema porque ayer empezaron a cortar la luz de albergues porque falta de pago. Y yo como director municipal de atención al migrante, pues me solicitan apoyo. Son pagos de la Comisión Federal de Electricidad, les corta la luz, no les importa que hay niños, familias, bebés, mujeres embarazadas. Los albergues a oscuras es una tragedia. Hay situaciones muy graves en ese sentido. Yo creo que si son albergues que atienden a una población que está en movimiento, que son migrantes, que son mexicanos, los recursos para los servicios básicos, agua, luz, gas y alimentos, debe ser un gasto federal. Y claro, en ese sentido se le daría un pleno respeto a los derechos humanos de esta gente. Yo creo que allá hay una tragedia y hay muchos migrantes en las calles, víctimas también de muchos abusos, de extorsiones. La misma Guardia Nacional ha estado involucrada en agresiones y atentados a migrantes, lo hemos denunciado. Los 2 muertos en Tecate, colombianos migrantes, fueron por disparos de la Guardia Nacional. Y no hay ningún apoyo. Hay gente todavía en hospitales, no hay ningún apoyo. Y yo creo que en ese sentido hay que denunciarlo y que lo sepa la presidenta, porque ella es muy sensible a estos temas, que ordene, se investigue, se atiende el caso de los colombianos muertos, heridos en Tecate por disparos de la Guardia Nacional, sin ninguna razón. Ya entrevisté yo a los que iban en la camioneta por separado y todos me dijeron que los primeros que dispararon fueron de la Guardia Nacional. Y eso va en contra de lo que ha establecido la presidenta. Don José Luis, ¿me escucha? Sí. Le decía, ¿qué necesita? Imaginemos que ya es hoy el primer día del presidente Donald Trump. ¿Qué tipo de funcionarios de recursos le hacen falta? ¿Funcionarios de migración, funcionarios de seguridad? Mira, ¿qué necesita? En primerísimo lugar debe haber brigadas de gobierno en las garitas de entrada. Cuando deportan masivamente a esta gente, siempre hay polleros esperándolos para ofrecerles retornarlos a los Estados Unidos, cobrándoles desde luego. Las bandas de criminales, de traficantes de personas, están asociados al narcotráfico, los usan para pasar drogas también. Debe haber una vigilancia estricta y los deportados deben ser canalizados a centros de protección, albergues, casas de descanso y que tengan garantizado por lo menos alimentación y medicinas. Si los dejan a su suerte y entran a la ciudad sin ninguna supervisión ni control, pueden caer en manos de ese tipo de criminales. Eso sucede, está sucediendo. Yo mismo he estado ahí en las garitas, lo he visto, y son gente muy organizada los delincuentes que se dedican a extorsionar a estas personas. Y vienen muy vulnerables, vienen a veces dolidos porque son detenidos en su trabajo, en la calle, y los separan de las familias. A veces hemos encontrado mujeres migrantes deportadas que dejaron niños en sus casas solos. Les facilitamos llamadas para que hablen vecinos, conocidos y vean a su familia. Son tragedias. Detrás de cada una deportación de estas hay una tragedia. Qué barbaridad. Además de estas brigadas,
qué otro tipo de recursos y personal requiere? Porque se habla de un ritmo de deportación masiva por millones en términos anuales, siendo Tijuana pues la principal vía, ¿no?, de entrada y de salida de migrantes. Se ve como un reto insuperable que los puede desbordar y que evidentemente pues no va a ser su responsabilidad. Necesitan el apoyo de todo el gobierno. Claro, pero también hay que tomar en cuenta el periodo de los 4 años del presidente Biden, en este momento que está terminando en estos días, en enero, lleva 7 millones de deportados. O sea, demócratas y republicanos siempre han deportado muchísima a nuestra gente. Los usan en los discursos de campaña, pero son iguales los dos partidos. El mayor número de deportados en la historia de la migración fue con Obama, demócrata. De tal manera que yo puedo decir, Donald Trump ha utilizado el tema para ganar votos, para llegar a la presidencia, y se compromete a algo que materialmente es imposible. No hay recursos, no hay personal, por eso anunció que iban a utilizar el ejército, pero el ejército ya contestó, no es su trabajo. Donald Trump habló de campos de concentración. Y una cosa muy importante, está diciendo que los primeros que van a deportar son los mexicanos que están en las cárceles de Estados Unidos. Ahí sí que hay que poner mucha atención, porque entre esos prisioneros, yo tengo la estadística, hay miles de violadores seriales. Y en ese sentido hay un riesgo para las comunidades de nuestra frontera si deportan a esa gente. Desde luego hay homicidas, hay traficantes de drogas, hay polleros, pero lo más peligroso para nuestra comunidad son los violadores seriales. Eso tiene que ponerse una atención muy especial. ¿Usted le ha podido expresar esto a las autoridades federales? Porque lo escucho y tiene demasiados datos, tiene los focos rojos a los que hay que atender, y no sé si realmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, la presidenta, tiene tan claro el panorama como usted lo tiene. El panorama está claro para quienes vivimos en la frontera. Este panorama está clarísimo. Para mí el tema de la migración es un tema de derechos humanos universales y se asocia muchísimo al derecho, sobre todo, de hacer una vida nueva. Mira, la gente que está llegando ahorita a Tijuana, que están en los albergues que entrevistamos, los que vienen de Michoacán y de Guerrero, vienen huyendo del cobro de piso. Gente que tiene negocios. Las últimas entrevistas que he hecho en las 2 semanas, gente que tenía negocios, que tenía talleres, que tenía tiendas en Guerrero y Michoacán, pero matan al padre de la familia porque no paga piso, amenazan a la familia, al resto de la familia, y huyen. Sale la gente, las madres toman sus niños, sus bebés, y llegan acá a Tijuana en condiciones verdaderamente dramáticas. Yo creo que ahí hay falta mucho que hacer, pero sobre todo coordinar el esfuerzo del gobierno federal con los estados y los municipios. En los municipios no hay recursos para atender a esta gente. Estamos hablando de millones al año, como tú dices, de los que vienen del sur o los que son deportados, nacionales y extranjeros además. De esa manera no hay otro camino más que sumar esfuerzos, pero que los funcionarios se sensibilicen. El discurso presidencial ha sido muy importante. El licenciado López Obrador, con todo respeto, pero él dijo que primero estaban los derechos humanos de los migrantes y llegó a ordenar en un momento la expedición de visas humanitarias a los que estaban entrando con derecho de tránsito y de trabajo. No lo hicieron. Las dependencias burocráticas son las mismas de siempre. Se puede hablar mucho de derechos humanos, pero abajo las policías, los agentes de migración, los soldados son los mismos de siempre. No han cambiado. Oiga, en este momento tenemos varias demandas contra policías y soldados, pero no hay autoridad que intervenga. Pero entonces sí le estamos haciendo la chamba sucia al gobierno de los Estados Unidos, siendo ese muro fronterizo, siendo quien impide el paso, quien también no les está dando un trato digno con respeto a los derechos humanos a los migrantes en territorio mexicano. En territorio mexicano, yo sí soy de la idea de establecer cierta vigilancia y control, porque cuando toda esa gente llega al norte, muchísimos son víctimas de extorsión, de asaltos. Hay muchísimas jóvenes que en el camino son violadas por los traficantes, por los polleros, asaltantes. Hay una tragedia.
Yo creo que la autoridad debe regular esa situación, pero lo principal que seguimos proponiendo es que para que la gente transite libremente y sin problemas se les dé visa humanitaria. Lo contempla la ley nuestra, la ley del refugio, la ley de migración. Cuando hay una emergencia se pueden expedir visas humanitarias con libertad de tránsito para minorar el problema. Si no lo hacen, les están dando clientes al crimen organizado, a los polleros, traficantes, etcétera. Y eso no puede suceder, y menos en México con su historia tan grandiosa de apoyo a la migración. Don José Luis Pérez Canchola, le expreso el reconocimiento de Mega Noticias, le agradezco toda la información que nos proporciona. Si nos permite, le vamos a dar seguimiento de aquí al inicio del gobierno del presidente Donald Trump, y por supuesto que queremos conocer qué necesita usted para gestionar esa ola de deportaciones que advierte el gobierno del presidente electo en los Estados Unidos. Le agradezco. Muy buena noche. Buenas noches. Hasta luego.